Esta mañana nosotros, hermanos, estamos celebrando el día más importante en el calendario del cristianismo. El día en cuando nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un día espectacular para nosotros, porque es el día que nosotros reconocemos una verdad de que Jesucristo vive y que Él está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Me encanta el cristianismo, le digo por qué. Porque nosotros lo que estamos haciendo cuando nosotros adoramos a Dios, estamos adorando a un Dios vivo, no muerto. Amén. Yo sé que Jesucristo, la Biblia dice, la palabra nos dice que Jesucristo murió y fue sepultado, y la Biblia dice que el tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y eso para mí es una bendición. La mayoría, si no todos, los otros líderes religiosos todavía están en sus tumbas. Buda está en su tumba. Mahoma todavía está en su tumba. Y todos otros dioses, todos otros líderes, pero Jesucristo y el cristianismo es la única religión que puede decir que nuestro líder está vivo y en el cielo. Ahora bien, esta mañana rápidamente yo quisiera considerar cuatro cosas que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo verifica para nosotros. Cuatro cosas que la resurrección de Jesucristo verifica para nosotros como cristianos. Ahora, yo no necesito verificación, para mí ya yo lo creo, la fe, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero me gusta en saber que la palabra nos verifica cuatro cosas. En primer lugar, la primera cosa que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo verifica para nosotros es la veracidad de las Escrituras de este libro. Este libro es veraz. Este libro no miente, mi hermanito. Si la Biblia, si usted quiere saber la voluntad de Dios, si usted quiere conocer la mente de Dios, lea la Biblia. Porque en este libro vemos que lo que este libro dice, cuando Dios dice algo en su palabra, Él cumple con sus promesas, hermanitos. La veracidad de las Escrituras. Las profecías anticipaban, de la palabra de Dios, anticipaban o aluden a la resurrección del cuerpo de Jesucristo. Siglos antes del nacimiento de Jesucristo, siglos antes de la muerte de Jesucristo, la Biblia ya lo había profetizado de antemano. Job es el libro más antiguo de la Biblia completamente, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. El libro de Job es el libro más antiguo, más viejo. Y Job, en medio de sus sufrimientos, alude a Jesucristo. Job 19:25 dice que yo sé, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Estaba hablando de Jesucristo. Job, siglos antes del nacimiento de Jesucristo, siglos antes de su muerte, ya Job estaba hablando de su Redentor, que era el Señor Jesucristo. La palabra nos dice que Jesucristo es nuestro Redentor. El salmista en el Antiguo Testamento alude a la resurrección de Cristo cuando él afirmó lo siguiente en Salmo 16:10. Mira lo que la Biblia dice. Se dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí, mi hermanitos, David no solo afirma que él esperaba personalmente su propia resurrección, como nosotros algún día esperamos lo mismo, pero sino también que Jesucristo, el único santo, no vería corrupción. Esto es, no estaría en la tumba el tiempo suficiente para que su cuerpo se corrompiera. El salmista, siglos antes, ya estaba anticipando la muerte y la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad, mi hermanito? Siglos antes, ya se anticipaba, ya se sabía que Jesucristo iba a venir a este mundo y que Él iba a ser crucificado, iba a morir, el tercer día iba a resucitarse de entre de los muertos. Y para mí es una esperanza, mis hermanitos, de que nuestro Señor Jesucristo conquistó la muerte, y yo que soy cristiano, yo que pertenezco a Jesucristo, algún día, usted y yo, debido a nuestra fe en Jesucristo, vamos a ser resucitados también. Qué bendición, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, la muerte lo termina todo. Death is the end of all, dicen en inglés. No. La muerte es el comienzo para el cristiano. La muerte es un comienzo de una vida maravillosa y preciosa, ¿verdad? Ahora, para la persona que no tiene a Jesucristo como su único Salvador, la persona que no conoce a Jesucristo como Salvador, claro, entonces la muerte es algo triste y penosa, porque la Biblia dice que la persona que muere sin Jesucristo irá al infierno por toda la eternidad. Y eso a mí me duele. Son palabras difíciles para mí. No son buenas nuevas, pero no tenemos que ir al infierno, hermano. Dios nos ha dado la provisión en Jesucristo para acompañarlo a Él en su resurrección. Si usted es cristiano esta mañana, usted puede estar completamente seguro de que algún día, cuando le toque a usted morir, usted irá al cielo para estar ante la presencia de Dios por toda la eternidad. Qué linda esa promesa, ¿ven, hermanito? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo verifica para mí que este libro, esta Biblia, este libro es veraz. Conoceréis la verdad, y la verdad os harás ¿qué? Libres. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Este libro, excelente libro, el mejor libro de todos los siglos, ¿verdad? Yo tengo más de, yo no sé cuántas, yo tengo que tener más de mil libros, o quizás 2000 libros en mi biblioteca, en mi oficina, pero este es el principal de todos, hermanos. Vacíeme la oficina, quite todos los libros, pero déjame con este, porque este es el principal, el mejor de todos. La veracidad de las Escrituras, la resurrección de nuestro Jesucristo, las profecías específicas del nacimiento y de la muerte de Jesucristo verifican para mí de que la palabra de Dios es veraz. En segundo lugar, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo verifica para nosotros la autenticidad de Jesucristo. Jesucristo es auténtico. Él no es un falso. Tenemos muchos falsos profetas, falsos dioses en este mundo, pero sabemos que Jesucristo es auténtico. Él es genuino. Porque la Biblia lo dice así. Él es confiable. Nosotros podemos confiar en su palabra. ¿Sabía que Jesucristo predijo su muerte? Muchas veces se lo dijo a sus discípulos. Él predijo su propia resurrección al tercer día después de su muerte, y en múltiples lugares. Vayan conmigo a Mateo 16. Mateo capítulo 16. Mira lo que Jesucristo le dice a sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21, y luego vamos a ir a Marcos 9, pero por ahora vamos a Mateo 16, 21. Aquí Jesucristo, la Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Impresionante que aquí la palabra de Dios nos dice que Jesucristo ya anticipaba su muerte. Hermanos, ese era el propósito de Jesucristo en venir a este mundo, era morir. Y
resucitar para ofrecerle a la humanidad la vida eterna. Jesucristo vino a morir. Ese era el propósito de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Jesucristo vino con el propósito de morir por nosotros para ofrecernos la vida eterna. Ahora bien, la vida eterna no es algo automático. Es un don, un regalo que Jesucristo le ofrece a cada uno de nosotros. Usted lo tiene que recibir. Algunos dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Para hacerse hijo de Dios, usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Es una decisión que tenemos que tomar con Jesucristo, recibirlo como nuestro Salvador. Pero no somos automáticamente cristianos, ¿ok? Nadie nace cristiano. Nacemos todo lo contrario, nacemos pecadores. Y necesitamos nacer de nuevo por medio de Jesucristo. Y eso es posible porque Jesucristo murió por usted y resucitó de entre los muertos. Marcos capítulo 9, vayan conmigo ahí en Marcos capítulo 9, el libro siguiente. Miren lo que Jesucristo le dice a sus discípulos. Marcos capítulo 9, versículo 30. Marcos capítulo 9, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Jesucristo ya lo sabía de antemano. Él estaba diciendo: señores, quiero que sepan, yo voy a ser sacrificado, yo voy a morir, me van a crucificar, voy a ser torturado. Y a pesar de que Jesucristo lo sabía todo eso, Él como quiera fue a la cruz del Calvario. Déjeme decir una cosa, mi hermanitos. Morir en una cruz, morir a la mano de los romanos, era una tortura. Y es una cosa que, en mi opinión, yo no lo haría. Yo no lo haría. Pero Jesucristo, en su amor para con nosotros, y Dios en su amor para con nosotros, ofreció a su Hijo. Y Él mismo, Jesucristo, le dijo a sus discípulos: yo voy a morir. Él enseñó la verdad de la resurrección. En Juan capítulo 2, vayan conmigo ahí, Juan capítulo 2, 2 libros después, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 2, versículo 19. Mira lo que la palabra de Dios nos dice aquí acerca de la resurrección. Juan 2, 19. Juan capítulo 2, 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Así que la palabra nos dice aquí que Jesucristo le dijo con anticipación: yo voy a morir, me van a matar, pero no se me desanimen, yo voy a resucitar de nuevo. Capítulo 5, versículo 28, mira lo que Jesucristo dice ahí, versículo 28, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesucristo está diciendo aquí que va a haber un momento en el futuro cuando todos seremos resucitados, cristiano o no cristiano.
Todos algún día vamos a ser resucitados de entre los muertos. Y algunos, dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Lo que Jesucristo está diciendo aquí es que los que hicieron de bueno, no está hablando de buenas obras, porque las buenas obras no le ganan a nadie la vida eterna, ¿ok? ¿Entienden eso? Pero lo que está diciendo, los que hicieron buenas obras son los que se entregaron a Jesucristo, hicieron de Jesucristo su único Salvador. Esos, algún día, la Biblia dice, los cristianos saldrán a resurrección de vida, estarán en el cielo, vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Qué lindo eso, ¿verdad, hermanitos? Me encanta esa realidad de que vamos a estar en el cielo algún día con el Señor por toda la eternidad. Pero Jesucristo hace un contraste aquí entre los buenos y los malos. Dice, y dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que no se entregaron a Jesucristo, los que no fueron nacidos, los que no nacieron de nuevo, ellos lamentablemente algún día irán al infierno por toda la eternidad. Ay, pastor, pero usted está hablando del infierno. Nosotros estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es verdad. Pero no podemos ocultar la realidad de que hay dos resurrecciones, hermanos. Una para el cielo y algún día otra para el infierno. Nosotros, nadie, no crea la mentira del diablo. El diablo, por medio de muchas religiones, enseña unas cuantas mentiras. La reencarnación, por ejemplo. Personas dicen, escuché hace poco a alguien que dice, por eso es que yo creo en la reencarnación. Hermano, la reencarnación es una mentira del diablo, no hay tal cosa. La Biblia no enseña reencarnación, la Biblia enseña regeneración. Y la reencarnación no existe, pero la regeneración sí, donde la persona puede ser regenerada de nuevo y puede nacer de nuevo, y cuando le toque morir, irá al cielo. Así que si usted quiere la inmortalidad, se encuentra solamente en la persona de Jesucristo. Yo quiero vivir para siempre, yo quiero tener la inmortalidad. Bueno, todos tendremos la inmortalidad, porque nadie literalmente va a morir. ¿Sabía usted eso? Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, los cristianos vivirán para siempre en el cielo. Los no cristianos, según la Biblia, van a morir. La idea de morir parece cesación de vida, ¿verdad, mi hermano? Cuando nosotros pensamos en esa palabra morir, pensamos que ya se acabó todo. Lo que se llama la teoría, o la teología, no es una teología, pero la teoría de que cuando la persona muere, ya se acabó todo, cesación de vida. No es así, mi hermanos. Todos somos inmortales, en el sentido de que vamos a vivir en uno de dos lugares, o en el cielo para siempre con Dios, o en el infierno para siempre con el diablo. No se crea que el morir es algo final, no es final. Yo le digo una cosa, yo prefiero vivir por toda la eternidad con Jesucristo en el cielo. La Biblia habla de la segunda muerte, la muerte segunda. En otras palabras, es una muerte espiritual, hermanos. Jesucristo no quiere que usted vaya al infierno. Jesucristo quiere que usted vaya al cielo. Por eso que fue que Él vino a este mundo a morir por usted y sufrió una cruz, una cruz real, una cruz, una tortura. Y él murió para ofrecerle a usted la vida eterna. Él quiere que usted la acompañe a Él en el cielo por toda la eternidad. Pero la decisión es suya. Jesucristo no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. La decisión es una decisión personal que usted tiene que hacer entre usted y Dios para ir al cielo. ¿Quién puede ir al cielo? Todos. El problema es que no todos iremos, porque no todos van a escoger a Jesucristo como su Salvador. Pero la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos verifica que Jesucristo es auténtico. En inglés es He's the real deal.
Él no es ¿cómo se dice? Una imitación. Él es quien dice que Él es. Él es único. ¿En qué sentido? Bueno, nadie en la historia de la humanidad ha resucitado de entre los muertos. ¿Y qué de Lázaro? Sí, Lázaro resucitó, Jesucristo lo resucitó de entre los muertos. Sí, pero la diferencia en Lázaro y Jesucristo es, Lázaro volvió ¿a qué? A morir. Jesucristo no volvió a morir. Jesucristo es único en ese sentido. Algunos fueron resucitados, y Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Dorcas, el joven Eutico, el hijo de la viuda de Sarepta. Pero Cristo es el único en el sentido que nunca volvió a morir. El cristianismo, hermanos, es la única religión que reclama ser aceptada apoyándose en la resurrección de su fundador. El cristianismo, la única religión. Yo creo en Buda. Ok, usted está creyendo en un líder muerto. Yo creo en Mahoma. Bueno, usted está creyendo en un hombre muerto. Yo creo en quien sea. Usted sabe que crean en Jesucristo, es el único que resucitó. Sí, pero eso es lo que la Biblia dice. Porque hay esos escépticos que dicen, bueno, la Biblia dice que... según la historia, mi hermano, si usted estudia la historia secular, Josefo y otros seculares historiadores que no eran cristianos, ellos verifican en sus propios escritos que hubo un hombre que se llamaba Jesucristo, que murió, fue sepultado y el tercer día resucitó de entre los muertos, hermano. Hasta los seculares reconocen que Jesucristo, que esto fue un hecho. Esto no es un mito. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una realidad. Jesucristo es el único en la historia de la humanidad que resucitó, mis hermanitos. Y yo digo una cosa. Yo prefiero apegarme a alguien así, ¿verdad? Y no a alguien que dice que va a resucitar. ¿Me entienden, hermanitos? ¿Qué mejor que apegarme a alguien que conquistó la muerte? Porque la muerte es permanente, ¿no, hermanitos? Humanamente hablando, la muerte es algo permanente. Y gracias a Dios que en Jesucristo, para el cristiano, la muerte es temporal, debido a su resurrección. Jesucristo es Dios, hermanos. Jesucristo es Dios. La Biblia lo dice bien claro. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Eso está bien claro. Pero la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, nos verifica su divinidad. En Efesios 1:24 la Biblia dice que Dios es el único que puede conquistar la muerte. ¿Jesucristo conquistó la muerte? ¿Jesucristo es Dios? Amén. Jesucristo es auténtico. Su resurrección, hermanos, nos verifica para nosotros, nos afirma que Él es quien Él es. Él es quien Él dice que es. Él no es hipócrita. Hay personas que dicen ser una cosa y no lo son. ¿Me entiende, hermano? Muchos líderes hoy día que dicen, vengan a mí, vengan a nuestra religión, y nosotros somos, Jesucristo es único, Él es auténtico, Él es el único que ha conquistado la muerte y hoy día está a la diestra de su Padre. Ese es el tipo de persona que yo quisiera seguir, hermanos. Yo quiero seguir, a mí me gusta seguir ganadores, winners, no losers, ¿me entienden? Yo no quiero seguir uno que a mí no, yo como hombre me gusta seguir hombres que son gigantes, que son que triunfan, ¿verdad? Que son hombres de éxito. Jesucristo es así. En su muerte, Él conquistó la muerte. Ese tipo de Dios que yo quiero servir y dedicar mi vida a Él. No otro que dice que sí. La resurrección de Jesucristo también, hermanos, tercer lugar, rápidamente, nos verifica el poder de Dios. Que Dios es poderoso, mis hermanos. Efesios capítulo 1, vayan conmigo ahí en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 19. En
el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 19 en adelante. Porque fue Dios quien resucitó a su Hijo y conquistó la muerte. Efesios capítulo 1, versículo 19. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo, mi hermano, la palabra dice, fue el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, hermanos. Qué bendición, hermano. Dios es poderoso. Amén. Y déjeme decir una cosa, mi hermanito. Si Dios pudo resucitar a su Hijo y pudo conquistar la muerte, no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Vivimos una vida donde tenemos tantos problemas, ¿verdad, mi hermanitos? Tantas dificultades. A veces los casos parecen perdidos, pero usted sabe que, hermano, para el cristiano no hay tal cosa. No hay caso perdido, porque Dios siempre puede intervenir. Amén. ¿Usted está esperando un milagro en su vida? Dios lo puede cumplir. Tenga fe. Este hombre inconverso, estos hijos rebeldes, esta situación económica, este problema de salud que tengo, esta imposibilidad en mi vida. Bueno, debido a la resurrección de Jesucristo y el poder que vemos en Dios, no hay nada imposible en su vida, mis hermanitos. Dependa de Dios, crea en Él. La resurrección de Jesucristo para nosotros, hermanos, nos verifica que Dios es poderoso y nosotros como cristianos, como sus hijos, podemos depender de Él, esperar en Él. Es difícil a veces, hermanos. La vida nos golpea, nos da golpes y lo primero que perdemos es nuestra fe, ¿verdad, hermanitos? Los golpes de la vida, los reversos de la vida, las situaciones, uno dice, caramba, man, I quit. ¿Usted ha pasado eso? A mí me ha pasado en varias ocasiones. Uno ora, uno pide y uno ora y nada cambia. Pero la Biblia dice, estar quietos, esperen en mí. Dios es poderoso. Él puede cambiar su situación. Si Dios pudo resucitar su Hijo de la tumba, de la muerte, Él puede obrar en su vida. Nunca se desespere. Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo nos verifica eso. Si Él puede levantar un muerto, hermano, y no solamente nuestro Señor Jesucristo, pero Lázaro de otra persona, Él puede cumplir con su problema. Él puede solucionar su problema. Uno de los pasajes que a mí me encantan se encuentra en el libro de Romanos. Déjeme buscarlo un momentito, si mi memoria no se me va. Romanos 1:4 dice, Pablo dando su salutación a los romanos, dice Pablo, siervo de Jesucristo, versículo 1, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes
por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El poder de Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, y aquí terminamos. La resurrección de Jesucristo, en primer lugar, hemos visto que nos verifica la veracidad de las Escrituras. La palabra de Dios, este libro es veraz. Usted y yo podemos confiar plenamente 100% en este libro. En segundo lugar, la resurrección de Jesucristo verifica la autenticidad de Jesucristo. Usted puede plenamente, 100%, sin duda alguna, depender de Jesucristo. Completamente, 100%. ¿Hay garantías en este mundo? Sí, Jesucristo es su garantía. That's it. La única garantía que usted puede tener en este mundo es que este libro es la palabra de Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él le puede salvar. Y usted tiene la garantía, en tercer lugar, de que Jesucristo es poderoso. Dios es poderoso para poder cambiar cualquier situación. Puede levantarlo a usted de su enfermedad, puede levantarlo a usted de su dolor, de su tristeza. Algún día le puede llevar a usted al cielo. Pero en cuarto lugar, la resurrección de Jesucristo verifica la esperanza del cristiano. Nosotros como cristianos debemos existir en un ámbito, un ambiente de victoria y de esperanza. El cristiano nunca se debe desesperar. ¿Sabe usted eso, hermano? ¿Y por qué? Porque Jesucristo conquistó la muerte. Jesucristo conquistó el enemigo más grande de la humanidad, la muerte. Y nosotros como cristianos nunca debemos desesperarnos. Porque si tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos, nosotros vamos a tener la victoria. No debemos desesperarnos. Nuestra esperanza está ligada a alguien que conquistó la muerte. La existencia del cristianismo depende de la verdad literal de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, vayan conmigo ahí, y aquí terminamos. 1 Corintios capítulo 15, el pasaje predilecto de la resurrección. Miren lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer versículo 12. Aquí hubo una controversia. Bueno, vamos a capítulo 15, versículo 3. Hubo una controversia, una confusión en la iglesia de Corinto en cuanto a la resurrección, porque había personas que estaban enseñando que no existía la resurrección. Eso es mito, eso es cuento de hadas, eso no existe. Y Pablo le escribe a ellos explicándole que sí existe la resurrección, que sí Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y hubo una controversia, y aquí Pablo le está tratando de aclarar a los hermanos, porque ellos estaban desanimados. Ellos estaban pensando, caramba, pero si Cristo nos resucitó, todavía está en la tumba, entonces ¿qué esperanza tenemos nosotros? Y Pablo estaba tratando de contrarrestar esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina. Y aquí en versículo 3 dice, primeramente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, porque la palabra de Dios es veraz, amén. Y aquí, él sigue en esta polémica, dice que no solamente resucitó, pero el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, es decir, a Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, amén, hermanos, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Usted sabe que nuestra fe depende de la resurrección de Jesucristo. Es una doctrina cardenal, porque si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe es una fe falsa. Versículo 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La palabra de Dios aquí nos dice que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el eje de nuestra fe. Un evento muy importante, de suma importancia, mi hermanito, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo nos resucitó, si Él no hubiese resucitado, vana es. La palabra vana significa no sirve, no vale para nada. Nuestra prédica, estamos perdiendo el tiempo. Ustedes están perdiendo tiempo escuchando a este hombre predicar la palabra de Dios, porque esto es toda una falsedad. Pero sabemos todo lo contrario, ¿verdad, hermanitos? Amén. Jesucristo resucitó. Versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, ya los que murieron, nuestros antepasados ya no existen. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos peores que los inconversos. Pero me encanta el versículo 20. Versículos 19 para atrás es un ejemplo, ¿cómo se dice? Hypothetical. No era... ¿Cómo? Hipotético, ¿verdad? Pablo está presentando el argumento, condición: si Jesucristo no hubiese resucitado, pues nosotros estamos en grandes problemas. Pero me encanta el versículo 20, mira lo que dice el versículo 20: más ahora que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Hermanos, si eso no le da a usted esperanza, usted está muerto. Porque, hermanos, Cristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo verifica para mí como un cristiano que yo tengo esperanza. Algún día, debido a que soy cristiano, mi cuerpo será resucitado de entre los muertos. Para terminar, le quiero llevar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y aquí terminamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La palabra de Dios nos enseña que vendrá un día cuando Jesucristo regrese por su iglesia y Él va a arrebatar su iglesia. Y aquí vamos a ver una resurrección, vamos a ver una resurrección completa.
había muchas dudas en la iglesia de los tesalonicenses, porque ellos, sus difuntos habían muerto, ¿y qué de nuestros difuntos? ¿Qué van a pasar con ellos? Y Pablo le aclara el asunto, le dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, hablando de las personas no cristianas. Dice, porque si creemos que Jesús murió y, ¿qué más? Resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En otras palabras, Jesucristo va a resucitar a los cristianos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La clave aquí, los que murieron en Cristo. La idea es que los que son cristianos, y no tengo tiempo para desarrollar el tema, pero la palabra significa, cuando uno está en Cristo, significa uno que es un verdadero cristiano, que ha nacido de nuevo y ha hecho de Jesucristo su Salvador y su Señor. Versículo 17 dice, luego nosotros, los cristianos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Todo eso, mi hermanito, esa verdad, esa promesa, todo eso debido a la resurrección de Jesucristo, porque Él lo hizo primero. Si Jesucristo no hubiese resucitado, mis hermanos, todo esto sería mentira. Pero sabemos que no es mentira. Y mis queridos amigos, si usted está aquí esta mañana con nosotros, si usted tiene dudas de la muerte, usted le tiene temor, y deberíamos tenerle temor a la muerte. Es algo serio, ¿verdad? Cosa seria la muerte. Uno va a un funeral, no se va alegre y contento, uno se va triste. Porque la muerte es algo serio, pero si usted está aquí como cristiano, usted no le tiene que tener temor a la muerte. Porque Jesucristo conquistó la muerte. Él resucitó de entre los muertos. Y si usted se une a Jesucristo y lo recibe como su único Salvador, algún día, cuando le toque a usted partir de este mundo, porque hay dos garantías, ¿verdad, mi hermano? Dicen, los impuestos y la muerte, ¿eh? Esas son las dos garantías de la vida. Siempre vamos a pagar impuestos y todos tarde o temprano vamos a morir. Pero si usted es cristiano, usted no tiene que temer la muerte. Usted dice, pastor, bueno, yo no soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Buena pregunta. Le voy a decir lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que en primer lugar reconocer su triste condición. Usted tiene que reconocer que usted es pecador. Usted tiene que entender que usted va rumbo al infierno. Pero en segundo lugar, usted tiene que entender que no solamente eso, hay una paga por el pecado. La paga, la Biblia dice, es la muerte en el infierno por toda la eternidad. Pero le tengo buenas nuevas. Buenas nuevas. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió como su sustituto. Él murió por usted en una cruz. Él derramó su sangre. Él fue torturado. Él fue sepultado. El tercer día resucitó de entre los muertos. Quitaron la piedra de la tumba y miraron adentro, y Jesucristo no estaba ahí. Él conquistó la muerte para ofrecerle a usted la vida eterna. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? La Biblia dice que usted tiene que entregar su corazón y su alma al Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para llegar al cielo, usted tiene que entregar su corazón y su alma a Jesucristo. ¿Cómo lo hago? Arrepintiéndose de su pecado. Usted se arrepiente, le dice, Señor Jesucristo,
Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú conquistaste yo creo en ti. Yo creo que tú conquistaste la muerte. Y yo quiero conquistar la muerte también. Y en este momento me arrepiento de mis pecados. Te pido que me limpie, me perdone. Y quiero entregar mi corazón a ti y mi alma. Lávame, perdóname, límpiame, sálvame. Si usted hace eso con un corazón sincero, el Señor le salvará. Y algún día cuando le toque partir de este mundo, o si el Señor viene, porque hay dos eventos pendientes: o muero y voy al cielo, que no es muy preferible, o Jesucristo vendrá algún día por nosotros y nos llevará con Él al cielo. Eso sería mejor, ¿verdad? Yo no sé, a mí me dicen que la muerte es muy fea. Yo prefiero que el Señor me lleve. ¡Pum! Amén. Pero tengo que estar listo. ¿Usted está listo? Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Qué lindo tiempo que pudimos compartir como familia. Gracias, Señor, por este día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que por ti nosotros podemos tener la plena confianza de que tu palabra es veraz. Podemos tener la plena confianza de que Jesucristo es auténtico. Podemos estar seguros, Señor, de que el Dios es poderoso, que tú eres poderoso, tú conquistaste la muerte, tú levantas a los muertos, tú eres el Dios de vida, tú das vida. Y te damos gracias, Señor, que podemos tener esa plena confianza en ti, Señor, de que algún día nosotros que somos cristianos, debido a nuestra unión con Jesucristo, iremos para estar contigo por toda la eternidad. La muerte no es final para el cristiano. La muerte es una ganancia, como tu palabra nos dice. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y todo eso debido a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por este tiempo que pudimos compartir como iglesia, como hermanos en Cristo.